Activa. Estamos en la penúltima semana, mis hermanos. Hoy día trabajamos la clase 15, la clase 16 de Apocalipsis. La próxima semana concluimos y después iniciamos la última materia del primer semestre, que va a ser religiones comparadas. Una muy hermosa materia y que nos ayuda a nosotros a crecer nuestra fe, a comprender mejor nuestra fe también cuando nos comparamos con otras religiones. Aquí vamos a hacer la presentación entonces. Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en la Gran Babilonia. De eso vamos a hablar. Capítulo 17, verso del 1 al verso 16. Estamos ahora. Hay un libro que no puedo dejar de mencionarlo, hermanos, porque es de Fernando Vallejo. Hace mucho tiempo atrás él lo publicó. Yo lo compré. Este libro es pirata, este libro no es una obra original. Y ahora estoy arrepentido porque le faltan algunas hojas, no está bien impresa, son fotocopias, pero está empastado como libro. Ahora lo he encontrado en la Feria de las Pulgas, he encontrado el libro, pero original. Esto fue del 2007, una edición del 2007. Y yo recuerdo que como había un programa de televisión nacional, invitaron a Fernando Vallejo a hablar acerca de este libro. Fernando Vallejo es escritor colombiano, ha escrito varios libros, autor de La Virgen de los Sicarios, El Desembarrancadero, La Rambla Paralela. Ha escrito varios libros, ¿no? En el 2003 ganó el premio de novela Rómulo Gallegos, cuyos $100.000 donó a una asociación protectora de animales venezolana. El gran amor de su vida son los animales y su única causa es su defensa, ¿no? A eso se dedica Fernando Vallejo, su amor por los animales. Él escribió un libro, La Babilonia, pero tiene otro nombre más fuerte, La Ramera de Babilonia, pero con otro vocablo un poco más agresivo, más violento para los oídos. Se lo dedica a la Iglesia Católica Romana. Él identifica a la Gran Babilonia de Apocalipsis con la Iglesia Católica Romana y ocupa una página y media más o menos, ¿sí? Como una página y media para insultar con varios improperios al catolicismo romano. Voy a indicar algunas palabras que utiliza, por ejemplo, la santurrona, dice la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del Santo Oficio y el índice de libros prohibidos, la de la Cruzada y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20.000 habitantes de Besier, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Segarelli en Parma, a Juan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de los judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que inventó a Cristo loco, el rabioso, y a Pedro Piedra, el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y arroja la libertad del alma, la que reprime las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni le ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta. Y después, al final, dice la concubina de Constantinopla, de Justiniano, de Carlomagno, la solapadora de Mussolini y Hitler, la ramera de las rameras, la memetriz de las memetrices, la ramera de Babilonia, la impune, la bimilenaria, tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. Es así, es la introducción, así comienza el libro de Fernando Vallejo, del año 2007.
la editorial que lo publicó, la editorial Planeta. No he leído todo el libro, he leído algunas páginas nada más, pero me impresionó la introducción de la obra, porque utilizó un término bíblico para describir a la Iglesia Católica Romana. Fueron los cátaros, los albigenses parece, y también los valdenses y los protestantes del siglo XVI, quienes identificaron a la Iglesia Católica Romana con la Gran Babilonia. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis con respecto a esta mujer del capítulo 17. Se sienta, dice el libro de Apocalipsis, sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Juan indica que en el espíritu ve a una mujer montada en una bestia escarlata, como la que tenemos en la imagen, una bestia roja, como una especie como un dragón, según lo que nos presenta esa figura. En la figura, la Biblia dice una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y también de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Verso 4. En su frente llevaba inscrito el nombre Babilonia, madre de las prostitutas, de las abominaciones idolátricas de la tierra. Verso 5. La mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ya más o menos se pueden sacar algunas conclusiones acerca de quién podría ser esta gran Babilonia. Habla de que se ha embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es una asesina entonces, una persecutora, es una opresora de los cristianos y asesina criminal de cristianos y de los mártires de Jesucristo. En el contexto en el cual se encuentra la obra de Apocalipsis es el Imperio Romano, y son ellos, el Imperio Romano, en la persona del emperador, quien ha demandado culto a su persona, debían ofrecerle quemarle incienso, ofrecerle un sacrificio y orarle públicamente, delante de un testigo, delante de una persona autorizada por el Estado, y luego firmaba un documento, aquí el testigo, era una especie como un notario, tendría que ser, y, y le entregaban un certificado de adoración al imperio, al emperador, demostrando su lealtad al imperio. Ese era el contexto. Y lo que no, entonces tenían serios problemas con la justicia, problemas con el Estado. Ese era un grave problema que tenían los creyentes por el hecho de no ofrecer sacrificio al emperador romano. Entonces, después en el verso 7 al verso 18, interpreta el mismo ángel que le está dando la visión a Juan, que ha sido enviado por Jesucristo y a su vez Cristo ha sido enviado por el Padre. La condenación de Babilonia. Al asombro de Juan ante la visión, verso 7, el ángel procede a explicarle el misterio de esta mujer y de la bestia. Es una visión apocalíptica, simbólica, que está representando una realidad material, una realidad nacional, cultural, política y una realidad económica, por medio de símbolos, por medio de esta bestia. Dice el autor, la bestia es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Esta bestia era antes, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá, dejará asombrados a los habitantes de la tierra, cuyo nombre desde antes de la fundación del mundo no ha sido inscrito en el libro de la vida, dice el verso 8. Luego explica el ángel lo que simboliza las 7 cabezas de esta bestia. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las que está sentada la mujer, en el verso 9. Esas 7 cabezas que estamos viendo ahí entonces en la presentación, quizás tuvo que haber sido un poco más grande la imagen, pero ahí se logra apreciar un poco
esa bestia, más o menos así, algo así vio Juan. Son- Tiene 7 cabezas, pero representa, son simbólicas esas 7 cabezas de 7 reyes, porque eso es lo que dice más adelante. También estas 7 cabezas son 7 reyes, 7 montes, son 7 colinas, pero al mismo tiempo simbolizan 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco de tiempo, en el verso 10. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Mira lo que está diciendo, la bestia. Se ha entendido como el anticristo, para facilitar un poco la comprensión de la bestia y el anticristo. La bestia entonces, antes era, pero ya no es el octavo rey. Esas 7 cabezas son 7 reyes, y el anticristo sería el octavo rey. Está incluido entre los 7, iba rumbo a la destrucción, dice el verso 11. Los 10 cuernos son 10 reyes también. Mire lo que está diciendo. Las 7 cabezas representan 7 colinas, las 7 colinas representan 7 reyes. Los 10 cuernos también son 10 reyes que aún no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El verso siguiente, el propósito de los reyes es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia, es decir, del anticristo. Estas autoridades, que son reyes, van a poner a su disposición el poder que tienen, se lo darán al anticristo o a la bestia. Le harán la guerra al cordero, pero el cordero es invencible, pues este le va a derrotar en el verso 14. El cordero no solo es invencible, sino que también el texto indica que es señor de señor y rey de reyes. Sus seguidores son denominados escogidos y son denominados también fieles. Así explica el ángel la visión de la Gran Babilonia, de la bestia, las 7 cabezas, los 10 cuernos. Pero no solamente menciona esta bestia, escarlata, la mujer vestida de púrpura, también escarlata, tiene una copa de oro, llena de las abominaciones, están embriagados con la sangre de creyentes. Menciona también las aguas donde se sienta la mujer. Las aguas en las que se sienta la mujer son pueblos, son multitudes, son naciones y lenguas. La mujer entonces, la gran Babilonia, está sentada sobre la bestia, sobre 7 colinas, pero son 7 reyes, y también sobre 10 reyes, pero también está sentada sobre muchas aguas. Cada uno de estos tiene su propio símbolo y el propio ángel se lo va comunicando a Juan y Juan lo escribe. Estas aguas representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Los 10 cuernos y la bestia, es decir, los 10 reyes y el anticristo le van a cobrar odio a la gran Babilonia. Causarán su ruina, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo, la destruirán con fuego, dice el verso 16. En el verso 16 se explica la razón por la cual se despierta el odio contra Babilonia. ¿Cuál es la razón? En el verso 17 dice que Dios puso en el corazón de ellos para que se lleve a cabo su divino propósito. Dios puso en el corazón de los reyes para ejecutar los planes destructivos de juicio de Dios sobre la gran Babilonia. Por eso y de común acuerdo ellos le van a entregar a la bestia el poder que tienen para gobernar hasta que se cumpla la palabra de Dios. Todo esto está siendo controlado, dirigido por Dios. Esto se conoce como la providencia. Aquí voy a escribir, es una doctrina muy importante dentro de los estudios bíblicos, principalmente dentro de la teología sistemática, la providencia. Providencia significa que Dios dirige los acontecimientos históricos, supervisa, gobierna, controla, guía todos los eventos con la finalidad de que se lleven a cabo y se cumplan sus buenos propósitos, sin violar, sin atentar el libre albedrío que Dios le ha dado a los seres humanos.
sino que utiliza el libre albedrío de los seres humanos para llevar a cabo sus buenos propósitos, sus buenas intenciones. Como por ejemplo lo podemos observar en Tiglat-Pileser, puede ser también Sargón, los reinos o los emperadores del imperio de los asirios. Dios quiere que el pueblo de Israel del norte desaparezca, sean exterminados, pero va a utilizar las pretensiones expansionistas de los asirios, de abarcar territorios para formar un gran imperio, cobrar tributo y convertir todas las naciones en provincias. Dios va a utilizar esas pretensiones para llevar a cabo los propósitos, los planes de Dios de destruir a Israel del norte. Ocurre lo mismo con Nabucodonosor y después la repatriación por medio de Ciro, porque la política de Ciro va a cambiar. Él es un político y está actuando conforme a su propia ideología política, de darle libertad religiosa, por ejemplo, una relativa autonomía política y también hacerlo volver a su tierra otra vez. Eso es lo que hace Ciro, el Medo Persa, para cumplir los planes, los propósitos de Dios que había transmitido por medio de Jeremías de que iban a estar 70 años en Babilonia y después iban a regresar. Pero detrás de todo esto actúa Dios, su providencia. Dios es el que guía, supervisa, controla todos los acontecimientos de la historia para llevar a cabo sus buenos propósitos. Y por eso que pone en el corazón de estos reyes de destruir Babilonia. Babilonia cae, pero por medio de esta bestia y también de los reyes. La mujer es la ciudad que tiene poder para gobernar sobre los reyes de la tierra. Los cristianos del siglo primero entendieron que estaba aludiendo a la capital del imperio, a Roma, al imperio romano. Pero no agota el significado ni agota el símbolo de Roma, puesto que puede tener otro cumplimiento en el futuro para describir el anticristo durante la época de la gran tribulación y el gran imperio que vendrá después y que será dirigido por el anticristo durante el periodo de la gran tribulación desde la perspectiva de la escuela de interpretación de Apocalipsis futurista. Hermano Hermano Cristian, Pablo, sí, adelante. sí, con respecto a lo mismo quería comentarle porque las veces que había leído este pasaje cuando hacía alusión a los siete montes, siempre, por lo menos lo que había leído indicaba que era Roma en un sentido de que Roma, creo que como ciudad está ubicada sobre siete colinas, siete montes en este caso, Sí, hablando geográficamente. Por eso como que se correcto. entrelazaban, digamos, se hacía el lazo, digamos, entre la Gran Babilonia, digamos, y Roma. Exacto, correcto. Y también las siete colinas son siete reyes. Bueno, más adelante algunos autores indican que no es un lugar para precisar, un lugar geográfico para precisar el lugar donde administra o donde tiene su poder administrativo esta mujer. Ahora voy a comentar la explicación. Eso es lo que nos dice el ángel, lo que está registrado propiamente tal, sin mayor comentario. Para los cristianos del siglo primero era evidente de qué se trataba. Pero nosotros estamos 2000 años de distancia de ellos. Es bastante, ¿ah? 2000 años. Ellos eran judíos convertidos al cristianismo bajo el imperio romano, que estaban siendo perseguidos. El que escribe está en el exilio. Se está escribiendo en griego. El idioma universal es el griego. Esto se leyó en griego. En las comunidades donde se encontraba el cristianismo, las siete iglesias de Apocalipsis, que después se va a transmitir a todas las otras iglesias. Pero nosotros somos del siglo XXI. Nos encontramos acá en América Latina, en Chile. No tenemos idea exactamente de qué se trataba todo lo que está, esta visión, estos símbolos. Debemos hacer un esfuerzo de interpretación. La teología es eso, mis hermanos. La teología es una ciencia
No, yo recuerdo, no sé si lo mencioné, pero no importa, lo vuelvo a mencionar. La teología es una ciencia humana. Eso es lo que hay que tener siempre presente. Es una ciencia humana. Eso quiere decir que es el ser humano, es el hombre, que intenta comprender la revelación que Dios le ha dado. Estos seres humanos son cristianos, no son cualquier ser humano, son cristianos que intentan hacer esta interpretación. Son cristianos que gozan de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el teólogo es un cristiano, nacido de nuevo, que depende de la iluminación del Espíritu. Pero sigue siendo una ciencia humana. Como ciencia humana tiene sus debilidades, tiene sus limitaciones humanas, propiamente humanas. En ese sentido, como es una ciencia humana, es una ciencia modesta. Eso es una ciencia modesta, porque reconoce sus limitaciones, sus debilidades, reconoce sus vulnerabilidades. No es Dios para, para comprender todo, sino que rasguña la verdad, como todas las ciencias. Intentan de develar, de descubrir la verdad. Eso es, toda la ciencia intenta descubrir lo mismo, pero en un esfuerzo humano como toda la ciencia. Y es modesta, reconoce que no puede saberlo todo y sabe sus limitaciones. Por lo tanto, cuando estudiamos la Biblia, se debe reconocer esto. Es una ciencia humana y es un esfuerzo humano. No hay nadie que no se esfuerce en tratar de comprender lo que nos dice la Biblia. Por esa razón, hay tantas interpretaciones de la Biblia. No todos interpretan del mismo modo. En Apocalipsis ya estuvimos observando, hay escuelas preteristas, escuelas idealistas, escuela historicista, escuela futurista de interpretación de Apocalipsis. Hay métodos también que se utilizan, como toda la ciencia, utiliza un método para interpretar Apocalipsis, algunos interpretan el método literal. El método literal es el gramático histórico, donde se reconocen todos los géneros literarios, los recursos retóricos, las metáforas, los símbolos, la sinécdoque, metonimia, entre otros recursos literarios que son efectos especiales del lenguaje para hermosear la comunicación, para darle un efecto especial a la comunicación, con las hipérboles, para exageraciones, para impresionar el espíritu, darle más fuerza a una verdad. Ese es el método literal, el método gramático histórico. Otros emplean el método más alegórico, más espiritual. Por eso que existen varias interpretaciones. Y todos ellos son cristianos. Todos ellos tienen la iluminación del Espíritu. Todos ellos son sinceros y todos tienen muy buena voluntad, que aman al Señor, aman la Biblia y quieren comprenderla. Pero si considera que la teología es una ciencia humana y modesta, entonces va a tener un poco más de paciencia y de tolerancia frente a otras interpretaciones, porque también él es limitado, también él es vulnerable, también él es un ser humano y debe estar consciente de que se puede equivocar y que no es infalible, porque el único infalible es la Sagrada Escritura, Dios. Pero los intérpretes no son infalibles, por eso que es una ciencia modesta, no lo sabe todo, se esfuerza en conocerlo nada más, en tratar de comprender la verdad, como toda la ciencia. Bien, dicho eso entonces, creo que es muy importante lo que he mencionado porque así se libera usted de,
de considerar a otro como hereje o como apóstata o como malintencionado o como que no tiene el espíritu por el hecho de tener una opinión diferente sobre el libro de Apocalipsis. Voy a mencionar a un autor que es futurista y es premilenialista dispensacionalista. Es muy conocido, es Evis Carballosa, y es la posición de las iglesias evangélicas y las iglesias pentecostales tradicionales. Vamos a identificar entonces ahora las siete cabezas. Lo vamos a tratar de ubicar en la historia. ¿Qué puede representar? Vamos a precisar más todavía, porque el ángel nos dice son siete reinos, pero ¿cuáles son esos siete reinos? O esos siete reyes. Bueno, aquí Carballosa trata de mencionar cuáles pueden ser estos reinos. Dice, estos siete montes, que son siete reinos, son siete reyes, dice, son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahí tendríamos seis. Entonces los siete reinos serían estos que le acabo de mencionar. Falta uno, el séptimo. Dice David Carballosa, el séptimo reino será el imperio romano reavivado de los posteros días con su respectivo rey, el anticristo. Aquí David Carballosa está empleando, a mi parecer, un método que se extrema o se está extralimitando del método literalista. Es más bien un método hiperliteralista. Aquí lo voy a escribir. Estamos ante método de interpretación de Apocalipsis. Método literalista, en realidad es el método gramático histórico. Método gramático histórico. Eso es el método gramático histórico. El hiperlitera, hiperlitera. Ya el hiperliteralista. Le voy a dar un ejemplo de un método hiperliteralista para que usted comprenda a qué me refiero. Yo creo que con este ejemplo lo va a entender. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar al reino de Dios tuerto a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el que interpreta literal, hiperliteralistamente ese pasaje bíblico? Toma una cuchara, un cuchillo, bueno, no sé cómo quería para sacarse el ojo, algo brutal, y hace una cuchara. Y se mete la cuchara en el ojo y se extrae el ojo, con la finalidad de no pecar. Él empleó un método de interpretación de la Biblia. Ese método se llama hiperliteralista. Pero si yo empleo el método literalista, que es el gramático histórico, diría, lo que me está pidiendo el Señor pertenece a un recurso literario. Y eso se llama hipérbole. Hipérbole. Si alguien conoce el hipérbole, por favor me pueden indicar qué entienden por hipérbole. Si alguien lo conoce, si no lo explicamos acá, no hay problema. Es una exageración, mi hermano. Una exageración, claro, estoy exagerando. Cuando digo, por ejemplo, tengo tanta hambre que me comería un caballo, me comería una vaca, solo. Ahí estoy empleando una hipérbole. Y bueno, nosotros empleamos muchas hipérboles. Son exageraciones. Entonces, cuando está diciendo, si tu ojo te da ocasión de caer, está empleando una hipérbole, nada más. Está diciendo que realiza un cambio radical en su vida para no irse al infierno. Eso es lo que está dando. Acá, Evis Carballosa, cuando dice representa el séptimo rey, representa el imperio babilónico reavivado, la primera vez que yo lo escuché, antes de tener todos estos conocimientos de hermenéutica, por ejemplo, hermenéutica, exégesis, yo me alegré porque dije, maravilloso, porque me gustaría ver cómo es qué ingenuidad más grande, hermano. Pero es que yo estaba fascinado antes con los romanos porque
Me gustaban su arquitectura, su acueducto, los caminos romanos, la administración también. Fascinante los puentes que ellos hacían, muy hermoso. Tenían alcantarillado, agua caliente también, termas. Y era realmente magistral la obra que realizaron los romanos. Entonces yo dije, voy a ver a los romanos en el futuro si es así, si realmente el Imperio Romano es reavivado. Claro que nada que ver con el siglo primero. Tiene que ser, si fuese así, tendría que ser un imperio, pero con una tecnología muy alta de acuerdo a la época en la cual nosotros nos encontramos. Pero igual sigue siendo un método hiperliteralista, porque en Roma, el término en Roma, romano, en el segundo libro de Pedro, una epístola de Pedro, aquí voy a buscarlo, en capítulos, creo que es el capítulo, a ver, el uno debe ser quizás. No sé si alguien me puede ayudar donde dice, acá está, Primera de Pedro, capítulo 5 verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marco, mi hijo, os saludan. Está hablando acerca de Babilonia. Está escribiendo a los romanos ahí. Se dirige a Roma, a la ciudad de Roma. Pero en un sentido figurado o simbólico, le llama Babilonia. Entonces acá la Babilonia no necesariamente tiene que ser el imperio romano reavivado, sino tiene que ser un imperio, no sé de qué idioma será, porque si fuera Roma tendría que emplear el idioma latín, y ya no tendría que ser un presidente, tendría que ser un César para que sea Roma reavivado. No, tiene que ser un imperio, un futuro, puede ser el imperio de los chinos, la India, los rusos, o de cualquier nacionalidad, cualquier idioma, puede ser el idioma también inglés, o alemán, o francés, o italiano, o un idioma de todos los idiomas de África, no lo sabemos, pero será un imperio, y el que va a gobernar va a ser el anticristo. Pero Roma reavivado, eso a mi parecer se extralimitó Vargas Llosa. Perdón, Evis Carballosa, no Vargas Llosa, Evis Carballosa. También él dice que no se pretende determinar el lugar geográfico de donde se sienta la mujer. El texto también dice que la mujer está sentada sobre muchas aguas, que representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La figura que describe a la mujer sentada ya sea sobre muchas aguas, sobre la bestia escarlata o sobre siete montes, no tiene por finalidad indicar la localización, sino más bien el control que la mujer ejerce sobre donde está sentada. Es decir, tiene influencia sobre los reyes, siete reyes, sobre 10 reyes y sobre todas las naciones de la tierra. Para los cristianos del siglo primero entendían evidentemente que se refiere a Roma, quien era la asesina de cristianos. Dice Robert Mous, ustedes ya lo conocen, para los lectores del siglo primero, esta referencia apuntaba claramente a Roma, la ciudad edificada sobre siete montes. Me parece bien la interpretación de Robert Mous. Esos siete montes, primero dice siete montes y después dice, y al mismo tiempo son siete reyes, y está sentado sobre 10 reyes y también sobre muchas aguas. Porque monte no necesariamente eh, significa reyes, puede aludir también al lugar geográfico donde se sienta la administración pública o la administración de gobierno. Pero justamente también coincide que son 7 reyes y 10 reyes después sobre muchas aguas. Por lo tanto, él lo identifica como la ciudad de Roma. También las 7 cabezas representan 7 reyes o 7 reinos. De todas las explicaciones, dice Robert Mous, la más satisfactoria es que el número 7 es simbólico y representa el poder del Imperio Romano como un todo histórico. Muy buena interpretación de Robert Mous. Robert Mous no es pretribulacionista, él es
post-tribulacionista. Cuando empleo estos vocablos se entiende, ¿cierto, hermanos? Post-tribulacionista, pre-tribulacionista. Cuando digo post-tribulacionista, ¿qué quiero explicar con eso? Que la iglesia pasa por la gran tribulación. Así es. Pre-tribulacionista, Cristo viene antes de la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Carballosa es pre-tribulacionista. Robert Mous es post-tribulacionista. Y así interpretan a, a las siete cabezas. Ahora vamos a ver la identidad de la bestia sobre la que se sienta la mujer. Representa, dicen algunos autores, la manifestación satánica. Aunque es solo una bestia, esta tiene siete cabezas, pues ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia. Se ha manifestado de diversas formas el poder satánico a través de la historia. Ahora se manifiesta como Roma, pero en otras oportunidades se ha manifestado de otro modo, de otra forma. Hugo Bani dice lo siguiente: representa el poder del Estado que se hace adorar. El autor lo ve concretado en el Imperio Romano, se está haciendo adorar. Es una interpretación preterista esta. El Imperio Romano se ha hecho adorar. La bestia, que es y ya no es y será, esta bestia es la misma del capítulo 13. Dice otro autor: esta bestia que es, ya no es, pero será, es la misma del capítulo 13, donde surgen dos bestias, una bestia del mar y la otra de la tierra. Esta bestia es la que surge del mar. Habíamos identificado la primera bestia que salía del mar, era el anticristo. Por lo tanto, esta bestia escarlata de siete cabezas, 10 cuernos, es el anticristo. Surge del abismo porque surge del mar. La procedencia del abismo sugiere su regreso a la existencia de forma sobrenatural. Esta bestia era y estaba en su etapa mortal, y no está viva, porque el tiempo concreto al que se refiere esta visión había sido asesinada, es decir, ha recibido la herida mortal, por la cual fue herida de muerte, y murió. Y será, es decir, estará presente porque está a punto de ascender del abismo. Esa es la explicación que dan algunos autores acerca de esta bestia. Para simplificar un poco las distintas interpretaciones, esta bestia es el anticristo, para facilitar un poco la comprensión. Y si empleamos el método preterista, representa al emperador romano, la autoridad máxima de, del imperio, y estaría tipificando, sería el arquetipo del anticristo futuro. La mujer, la que tiene una copa de oro llena de las abominaciones, está vestida de escarlata, de púrpura también. No es Roma, dice algunos autores, sino que es la, como Carballosa, es la ciudad de Babilonia escatológica. La Babilonia volverá a resurgir. Y él es muy insistente con esto, dice, si la Biblia dice Babilonia, es Babilonia entonces la que tiene que vivir. Pero Babilonia se utiliza en un sentido simbólico para describir Roma. Robert Moe dice que la mujer, la que se sienta sobre esta bestia escarlata de siete cabezas, que son siete colinas, se refiere a Roma, que al igual que la antigua Babilonia, se ha ganado su nombre o un nombre entre los grandes imperios que se caracteriza por ser ostentoso, por ser corrupto y también por ser poderoso. Por eso se le denomina Babilonia, porque tiene las mismas características de Babilonia, el ostentar el poder, la corrupción y el poder. Si le preguntamos a Herbert Lucker, ustedes conocen a Herbert Lucker, lo están utilizando como libro para responder sus tareas. Dice que representa a la iglesia apóstata. Podría ser, tentador pensar de esa forma. Cuando hablamos de la iglesia apóstata, algunos indican que el movimiento neopentecostal es un movimiento apóstata.
de las maldiciones generacionales, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, del reino ahora, el reino ya, y otras interpretaciones u otras enseñanzas de este movimiento de la confesión positiva, por ejemplo, no alcanza para ser denominado una iglesia apóstata, porque apostasía, mis queridos hermanos, si hay pastores también, o futuros pastores, si el Señor lo llama. Bueno, la apostasía es negar la fe, dejar de creer, dejar de creer en Cristo, o en Dios, en el Espíritu Santo. Apostasía es eso, dejar de, dejar de creer. Eso es apostasía, dejar de creer. Un, un cristiano que se hace musulmán ha dejado de creer en cristianismo, se ha hecho parte de otra religión. Un cristiano que se hace testigo de Jehová ha dejado de creer en Cristo y se hizo un testigo de Jehová ahora. Que no creen los testigos de Jehová que Cristo es Dios. Si un cristiano se hace hinduista o se hace ateo, agnóstico, eso es apostasía. Antes era creyente, ahora ya ha dejado de creer, ya no es creyente. Mientras siga creyendo, no niegue la fe, ese ser humano, ese creyente, sigue siendo creyente. Puede estar descarriado, pero sigue siendo creyente, no es apóstata. Las iglesias neopentecostales no han negado la fe. Ellos siguen creyendo en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, diferenciables, en una sola esencia, sustancia, denominado Dios. Cristo es Dios, resucitó de entre los muertos, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y está arriba de los cielos, vendrá por segunda vez. Su muerte fue expiatoria. Cree en el Espíritu Santo y una persona y que es Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creen todo eso, lo creen los movimientos neopentecostales. Por lo tanto, no equivale a ser apóstata. Luker habla, sin embargo, de una iglesia apóstata. Personalmente me inclinaría a pensar, si es así, como dice Herbert Luker, podríamos hablar de las iglesias que adoptaron el liberalismo teológico. Yo diría que ellos sí son apóstatas. El liberalismo teológico, los que tomaron teología sistemática uno sabrán de qué se trata este sistema. Es muy antiguo, pero ya ha perdido un poco la popularidad, tiene otro nombre actualmente, el progresismo. Pero ellos no creen en la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras. No creen que sea verbal ni tampoco plenaria. El liberalismo teológico no cree en la concepción virginal del Señor Jesucristo, en la muerte expiatoria de Jesucristo. No creen que resucitó de entre los muertos. No creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en el infierno, no creen en el paraíso. Algunos no creen en Dios, algunos son ateos. Esas son las iglesias del liberalismo teológico. Otros creen en Cristo, pero no, el Cristo no es el mismo Cristo de los evangelios. Es un Cristo, un hombre, un reformador social, un hombre nacido de José y María que murió como mártir, un profeta nada más, un formidable profeta, un creativo reformador social y religioso, pero Dios, bajo ningún punto de vista, eso sí que no, porque no existe eso de lo sobrenatural. Estas son las iglesias que han adoptado la ideología de género y que se casan entre homosexuales, sacerdotes, se casan entre ellos, imagínense, en iglesias luteranas, no la confesional, la iglesia luterana confesional son fundamentalistas. La iglesia anglicana, que de la línea liberal, porque de la iglesia anglicana son varios grupos, el grupo liberalista o los liberales, ellos sí adoptaron la ideología de género. Esa sí podemos decir nosotros corresponde a la iglesia apóstata, y eso es lo que estaría simbolizando para Herbert Lucker a la mujer, a la gran Babilonia, la iglesia apóstata.
Se comprendió la diferencia, ¿verdad, mis hermanos, entre el liberalismo teológico y los neopentecostales? Sí, hermano Pablo. Muy bien, excelente, muy bien. Puede aplicarse, dicen otros autores, en Roma, pero no agota el valor simbólico, dice Bobani, puede aplicarse a todas las situaciones de este género que se irán presentando a lo largo de la historia. Es decir, no solamente simboliza Roma, sino simboliza a toda institución que tiene similares características a Roma del siglo primero. Samuel Pagán es un biblista latinoamericano que intervino en la traducción de la nueva versión internacional y los estándares que ellos establecieron para la traducción son de alto valor, son muy altos los estándares que establecieron ellos para las traducciones bíblicas. Y él interpreta la Gran Babilonia del modo siguiente, de una perspectiva más latinoamericana, más contextual, más también, diría, pertinente, mucho más pertinente, más relevante. Sí, eso es. Dice Samuel Pagán, esa imagen de Roma describe instituciones que utilizan el poder político, eclesiástico, el poder militar y hasta la coerción como fuerza de amenaza y demolición contra grupos o individuos que sostienen criterios independientes y opiniones diferentes. Rechazan el valor de lo sagrado de los derechos humanos y, entre otras cosas, no respetan las diferencias culturales, lingüísticas y personales. Según como escribe Samuel Pagán, aquí estamos viendo que él está aludiendo a los regímenes dictatoriales de los pueblos latinoamericanos. ¿Ah? Pareciera que se refiere a eso. Reprimen, dice, reprimen las diferencias. Estas instituciones reprimen las diferencias lingüísticas, personales y, y culturales. Es el prototipo de regímenes totalitarios e ideologías que abierta o solapadamente impiden el establecimiento de la justicia en la tierra, pues lo que persiguen es el silencio del sepulcro, la soledad de los difuntos, así como la aceptación pasiva y sumisa, la obediencia irracional e incondicional. Para Samuel Pagán, eso es lo que representa y quiere simbolizar Babilonia del libro de Apocalipsis. ¿Qué le pareció la interpretación de Samuel Pagán, mis hermanos? Nada, nada que ver como nosotros normalmente estamos acostumbrados a interpretar acerca de Babilonia. Muy distinto. Bueno, él escribe así porque parece que está empleando el sistema idealista de interpretación de Apocalipsis. Son varias interpretaciones, ¿eh? No solamente una interpretación. Con respecto a las distintas interpretaciones de la Gran Babilonia, lo importante es ser consistente, ser coherente con la escuela de interpretación de Apocalipsis que ha escogido usted para interpretar, y también ser coherente con el método de interpretación. Si el gramático histórico, tiene que emplearse de acuerdo al gramático histórico. Si es el alegórico, de acuerdo al alegórico, al espiritualista. Pero debe ser consistente. Y puede también, como estuvimos viendo en las primeras clases, combinarlo, el preterismo con el futurismo, porque es un libro profético y en el libro profético cabe la posibilidad de la doble o el doble cumplimiento de la profecía. Continuemos. En el capítulo 18 ahora del libro de Apocalipsis, capítulo 18, del verso 1 al verso 24, nos habla acerca de la caída de la Gran Babilonia. Pero en el capítulo 14, en el verso 8, también dice que ha caído Babilonia. Por ejemplo, dice el verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Y después
En el capítulo 18 dice que volvió a caer. Bueno, no es que cayó dos veces. El libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Habíamos dicho, justo González, el que advierte esa, esa característica de la literatura apocalíptica y de este libro de Apocalipsis en particular. Es como un sueño. Un sueño no tiene un orden lógico ni un orden cronológico. Por eso que lo menciona en el capítulo 14 y lo vuelve a reiterar en el capítulo 18. En el capítulo 14, un solo versículo para describir la caída de Babilonia, mientras que en el capítulo 18, todo el capítulo 18. Esa es la única diferencia que existe, pero no cayó dos veces, sino una sola vez. Babilonia ha caído, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura, detestable, dice el verso 2. Le van a sobrevenir plagas, pestilencias, aflicción, hambre también. Será consumida por el fuego, verso 8. Será derribada con una magnífica violencia, va a desaparecer de la tierra, verso 23, verso 21 y verso 23. Babilonia va a ser destruida. Eso es lo que comenta este pasaje. Cuando sea destruida, los reyes de la tierra llorarán de dolor, se mantendrán alejados, gritarán lamentando la suerte que sufrió esta ciudad. Miren la pintura de la presentación, aquí la imagen es diferente. Recuerda, la imagen anterior era dragones, ahora son una especie de tigres, ¿verdad? Se parecen a un tigre. Así representa esta bestia, como un tigre, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, cada uno de los pintores o, o ilustradores se imagina de manera diferente la visión de Juan. Los países forman alianzas políticas con diversas naciones, pero siempre están pensando en sus propios intereses, porque son representantes de un pueblo y tienen que realizar estos convenios con la finalidad de favorecer a todo su pueblo. Los reyes de la tierra han firmado alianzas políticas, económicas, militares, lo más probable con la Gran Babilonia. Como ahora Babilonia fue destruida, entonces los reyes de la tierra lamentarán de dolor, porque ya no tienen una protección. Por ejemplo, en el caso de Armenia, firmaron un pacto con los rusos, ellos eran sus protectores, le daban armamento, le daban seguridad para resolver sus conflictos en el caso de una invasión de los turcos, por ejemplo, o de Azerbaiyán. Pero lamentablemente Rusia no le dio protección. Son más poderosos, más grandes también, pero no pudieron proteger a lo del Nagorno-Karabaj, que eran también armenios. Perdieron Nagorno-Karabaj, lamentablemente. Perdieron la guerra, perdieron el territorio y fue anexado ese territorio a Azerbaiyán. El Chile también ha tenido relaciones militares con otros países, en su momento fue con Brasil, en otro momento fue con Ecuador, ya no tiene esas alianzas políticas, pero era por seguridad nacional, estrategias militares por eventuales guerras que pudiesen haber ocurrido en ese tiempo. Los reyes de la tierra tenían una alianza con Babilonia y por eso lloran ahora, porque el poder de Babilonia ya no existe. Quedan en la incertidumbre ahora, quedan desprotegidos. Pero no solamente los reyes de la tierra harán lamentación, llorarán cuando caiga Babilonia, sino también los comerciantes. Llorarán, harán duelo por la ciudad, pues han perdido la ciudad que les compraba su mercadería. También como los reyes, ellos se mantendrán a distancia, observando el desenlace de la gran Babilonia. Los comerciantes igualmente van a sufrir. En una oportunidad, recuerdo en el- cuando se postulaban como presidente, anteriormente cuando estaba Boric, cuando postuló Boric. Entre ellos estaba José Antonio Caz. Lo entrevistó Tomás Mochiati. Mochiati creo que es el apellido. No sé si ustedes recuerdan el nombre. Tomás Mochiati de la radio Bio Bio.
Y le preguntaron a él, Sí, ¿usted haría una hermano, alianza? ese es su nombre. Ah, ok, perfecto, gracias, hermano Cristian. Le preguntaron a José Antonio Caz, ¿usted formaría un acuerdo económico, una alianza con los cubanos? No, dijo él, porque en Cuba hay una dictadura, no respeta los derechos humanos, no existe democracia. Y después le dijeron, ¿y usted con los chinos formaría una alianza económica con los chinos? Claro que sí, por supuesto que sí. Y Tomás Mochati le dijo, pero ellos son comunistas, no hay democracia, no se respeta tampoco los derechos humanos. Y José Antonio Gás dijo, sí, pero ellos son muchos, son demasiadas personas y tenemos que formar alianzas necesariamente con ellos porque si no perjudicaríamos a nuestros microempresarios o empresarios chilenos. Ahí uno se da cuenta de que los principios morales y éticos en política no sirven de nada. Lo que sirve es simplemente si logra eh, tener ganancias o, o repercute favorablemente para la economía del país. Pero si no, entonces ahí se establecen los principios. Pero los principios morales y éticos no sirven de nada. No importa si hay democracia, si hay dictadura, si hay violación de derechos humanos, no, no importa todo eso. Lo que importa es que existan mucha gente que compre los productos que pueda producir el Estado o lo que pueda producir aquí en Chile. Los comerciantes forman alianzas económicas con las grandes potencias por la cantidad de gente que tiene para venderle sus productos. Por ejemplo, si alguien se dedica a las molduras o a los esquineros, no sé qué otro nombre tienen estas cositas que se le ponen en la esquina de las casas, esquineros, molduras, cuarto rodón, creo que también se le llama. Supongamos que alguien trabaja en eso y comienza a venderlo, 1.500 pesos, 1.400 pesos, 1.000 pesos, costar algunos. Si lo venden aquí en Chile, bueno, son tanto, entonces lo vende en la población, en el barrio donde vive, vendería unos 50, unos 30 mensuales. Entonces los ingresos por concepto de esquineros y de moldura serían 30.000 pesos, 50.000 pesos mensuales. Pero si ahora comenzamos a exportar esos productos, los exportamos a China mensualmente, supongamos que se exporta a China mensualmente. Esos esquineros valen, ya supongamos que 1.200 pesos. Y resulta que se venden mensualmente a cuántos chinos. Ya 450.000 son 450.000. Dios mío, 450.000 chinos. Venderle esquineros. Son 540 millones de pesos mensuales de esquineros. Imagínese usted, 540 millones de pesos de exportación de solamente esquineros. Entonces, ¿quién no va a querer formar una alianza política con los chinos si ellos pueden comprar moldura o esquineros mensualmente? Son muchos. Entonces, es muy favorable. Por eso acá que la democracia, violación de derechos humanos, eso no importa cuando se hacen alianzas políticas. Los políticos piensan de esa forma. Acá en Babilonia, supongamos que había una persona que vendía sus productos, esquineros o molduras a Babilonia mensualmente. Recibía 540 millones todos los meses. Y ahora en Babilonia cayó, fue destruida totalmente. Son 500, son 540 millones mensuales que nos va a recibir esa empresa. Por eso se entiende que los comerciantes entonces llorarán, harán duelo por la ciudad. No tanto porque tienen amor por la ciudad de Babilonia, porque tienen recuerdo, porque es hermosa, por la arquitectura, por la cultura, por el deporte, por el arte. Ellos lloran la caída de Babilonia porque no va a haber gente que compre los productos, por eso están llorando. Los capitanes de barco también.
Los pasajeros, los marineros y todos los que viven en el mar llorarán, lamentarán, pues con ella los que trabajaban del mar se habían enriquecido. Verso 17, verso 19. Todos los capitanes de barco, todos los que viven del mar, le llevaban sus productos, los pescados, salmones, pejerreyes, ¿qué más? Merluzas, a Babilonia. Millones y millones de pesos por mes. Y ahora ya no existe Babilonia. ¿A dónde van a vender sus productos ahora? Por eso los capitanes de barcos, los pasajeros, los marineros, todos los que viven del mar lloran por la caída de la gran Babilonia. ¿Se entiende por qué lloran entonces? ¿Por qué fue destruida Babilonia? Es la pregunta que surge en base a este pasaje bíblico. Porque las naciones han adulterado con ella del mismo modo que los reyes de la tierra. ¿En qué sentido han adulterado los reyes de la tierra y las naciones con Babilonia? En formar alianzas políticas, en formar alianzas económicas. Recuerde que Juan Antonio Cá dijo, yo con los comunistas de Cuba no puedo formar alianzas políticas porque ellos son violadores de los derechos humanos, no hay democracia, hay una dictadura. Pero con los chinos sí, tiene la misma característica, pero los chinos sí, porque me conviene económicamente. Ah, pero entonces ahí renuncio a mis principios éticos, porque me interesa más el lucro que el tema moral ahí. Y si firma un convenio con ellos, donde hay violación de los derechos humanos, donde hay una dictadura, donde no hay democracia, entonces el país que forma una alianza política y económica con un pueblo de estas características está siendo partícipe de los pecados de este pueblo. Por eso fue destruido Babilonia y por eso los reyes de la tierra han adulterado con ella. También los comerciantes hicieron ricos del despilfarro de la ciudad de Babilonia. Eso lo dice el verso 3. Se entregó a la vanagloria, al lujo arrogante. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo por sus graves injusticias. Se insinuó en el verso 20 que perpetró injusticias contra los santos apóstoles y los profetas. En el verso 24 se aclara que Babilonia derramó sangre de los santos, de los profetas y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Aquí los cristianos, cuando leyeron por vez primera el Apocalipsis, saben de qué se trata esta gran Babilonia. Es el imperio romano que está asesinando a los cristianos, le está confiscando sus bienes, lo lleva al Coliseo romano, y el mismo Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Por eso esta Babilonia tiene sangre en las manos de creyentes. También los comerciantes que ostentaron relaciones comerciales con Babilonia eran los magnates del mundo y engañó a las naciones con sus hechicerías, dice el verso 23. En el verso 4, a los cristianos, en el capítulo 18, se les exhorta, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque el tener alguna alianza económica o de cualquier naturaleza con Babilonia es ser participante de todos sus pecados y de todas sus abominaciones. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos? Antes de pasar a la siguiente presentación, creo que muy bien. Sigamos entonces. Bien, hay acciones de gracia en el capítulo 19, verso del 1 al verso 10, por la caída de Babilonia. Ahora entonces el reino de Dios ha venido a ser de Jesucristo, ¿ah? Porque cayó la gran Babilonia. Hay acciones de gracias por los juicios de Babilonia. Bueno, yo en el cielo un bullicio que exclamaba el agradecimiento por la caída de Babilonia. En esta porción bíblica se extraen doctrinas o valiosas doctrinas acerca de Dios. Por ejemplo, en el verso 2, se depende, o la salvación depende de Dios. La gloria y el poder son de Dios. Los juicios son verdaderos, los juicios de Dios son justos. Ha demostrado que sus juicios son justos
al condenar a Babilonia, vindicar la sangre de sus siervos. Recibe la adoración de los 24 ancianos, de los cuatro seres vivientes. La iglesia que está escuchando o está leyendo el libro de Apocalipsis en una liturgia pública, en una de estas siete iglesias, la adoración de los 24 ancianos, que podría representar el pueblo de Dios, la iglesia, o todo el pueblo de Dios, los seres vivientes, que podría representar todas las figuras inanimadas del mundo, animadas del mundo, están adorando a Dios. La iglesia, a escuchar esta adoración, quiere también participar de esta adoración cósmica universal a Dios. Es una invitación a la adoración entonces, en medio de la lectura de Apocalipsis. Y una voz que sale del trono de Dios exhorta a todos los siervos a alabar a Dios, el verso 5, porque Él es el Rey Todopoderoso, es digno de recibir la gloria, sus palabras son verdaderas, es el único al que se le puede adorar, verso 10. El que está demandando adoración en esta época en la cual se escribió el libro de Apocalipsis es el César, el emperador romano. Y acá Apocalipsis le dice el único que puede ser adorado es Dios, el que ha ejecutado la destrucción sobre Babilonia, que para los cristianos representa Roma. Y eso va a ocurrir después, posteriormente, en el año 476. Si mi memoria no me falla, creo que cae el Imperio Romano Occidental en el año 476. Ahí se cumple lo que fue dicho a los cristianos del siglo primero. Para nosotros, los cristianos de esta época, Babilonia va a ser futura y también va a caer, como cayó la antigua Babilonia, la antigua Roma. Que va a tener las mismas características que la Babilonia futura del Imperio Romano, que perseguía, asesinaba a creyentes. Con la caída de Babilonia coincide la boda del Cordero, verso 7 al verso 9. En el verso 10 vemos cuál es el espíritu que inspira la profecía, que es el dar testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19, verso 7, la expresión las bodas del Cordero es una figura que denota la unión íntima, e indisoluble de la comunidad de los redimidos con el Mesías. Esta boda del Cordero se celebra en el cielo. ¿En qué momento? Aquí lo vamos a ver ahora. Nosotros nos encontramos acá. Esta es la época de la venida de Cristo. Todo este periodo es el periodo de la iglesia. Aquí va a poner una I, representa a la iglesia. En algún momento la iglesia será arrebatada. Aquí va a poner una A que simboliza arrebatada. Todo eso en el cielo. Acá en la tierra, un periodo de 7 años de la gran tribulación. Esa T representa la gran tribulación. Acá tenemos el tribunal de Cristo, acá, y después vienen las bodas del Cordero, después del tribunal de Cristo. Todo esto en el cielo y después regresa Jesucristo con la iglesia en un estado de glorificación a la tierra, a establecer su gobierno por 1000 años. Aquí nos encontramos entonces en el milenio. Y después se produce el juicio final, acá, y comienza después el estado eterno. Ahí está. La boda del Cordero, que nos describe el capítulo 19, verso 7, ocurre aquí entonces, en el cielo, previo a la manifestación gloriosa. El arrebatamiento y la manifestación gloriosa describe a la segunda venida de Jesucristo en dos etapas o en dos fases. Por su iglesia, en el arrebatamiento, con su iglesia, en la manifestación gloriosa. Todo esto es en una sola, todo esto es un solo evento, pero dividido en dos fases. ¿Alguna pregunta con respecto a ese esquema, mis queridos hermanos? ¿Está claro, verdad?
Por mi ¿No es? parte, sí, hermano Pablo, así lo Excelente. entiendo, lo he entendido Sí, siempre. muy bien, Hermano perfecto, Pablo, ¿y aquí dónde se abren los libros? perfecto. Los libros se abren acá, al final del milenio. Ahí, en esa parte, hermano Rodrigo. Ya, hermano. Bien, vamos a borrar aquí entonces. Vamos a borrar este mapita. Ahí está. Mm. Hermano Pablo, Sí, hermano Cristian. ¿usted material de una diferencia entre el juicio final y el tribunal de Cristo, material de eso, usted no tiene que pueda compartir? Lo que pasa es que varias veces he escuchado que juntan estos dos procesos, como el juicio final, como que lo toman como lo mismo que el tribunal de Cristo. Como que muchos hermanos lo he escuchado comentar que en el juicio final, cuando, por ejemplo, lo mismo que comentaba mi hermano, cuando se abran los libros, ahí el Señor va a juzgar nuestra obra. Hay como una... hay mucho a lo mejor que no se separa y me gustaría poder hablar un poco de eso en la iglesia y poder tener un poco mayor. Yo tengo un poco, pero a lo mejor usted me puede ayudar también en esa parte. Ah, ok. Sí. Me recuerda, hermano Cristian, por favor, a mi correo electrónico y le envío el material. Y le puedo ayudar bastante, para no olvidarme, porque por WhatsApp y aquí por la clase me voy a olvidar lo más probable. Bien, en el capítulo 19 entonces, verso del 11 al verso 21, encontramos la venida de Jesucristo, el jinete del caballo blanco. Viene del cielo, verso 11, su nombre es fiel, es verdadero, verso 11, con justicia dicta sentencia, hace la guerra, sus ojos son como llama de fuego, ostenta en su cabeza muchas diademas, diademas son coronas reales, no son perlitas, yo me imaginaba antes que eran perlas que se ponían aquí alrededor de una corona, pero las diademas son coronas, con muchas diademas. Estas múltiples coronas, dice Robert Mouse, so- indican la soberanía ilimitada de Jesucristo. Lleva inscrito un nombre que nadie conoce, sino solamente solo él mismo. Se viste con un manto teñido en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. La sangre que tiñe el manto del Señor no es suya, sino de sus enemigos derramada en el conflicto. Ha asesinado, no, ha ajusticiado, ha aplastado a todos los enemigos de Dios. La túnica manchada en sangre simboliza la victoria en el inminente conflicto. El ejército del cielo le sigue. De su boca sale una espada aguda con la que va a herir a todas las naciones, verso 16. Gobernará todas las naciones con puño de hierro. Exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios. Esas uvas representan o simbolizan a los incrédulos, y el Señor la va a exprimir en el lagar del furor de la ira de Dios. En el manto y en su mulo lleva inscrito el nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Arrojará la bestia y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Exterminará a los ejércitos que se atrevieron a enfrentarlos. Y ellos son el falso profeta y el anticristo, son los primeros en inaugurar el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después, al final del milenio, será arrojado el diablo. Y después del milenio serán arrojados todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, es el jinete del caballo blanco que nos presenta Apocalipsis 19, del verso 11 al 21. En el verso 18 habla acerca de una gran cena. Esta cena no es la cena celestial de Dios con su pueblo, sino que se refiere a una cena de las aves, invita a las aves. Y viendo, a ver, perdón, ahí, capítulo 19, verso 18.
Y para, mejor voy a leer el verso 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carne de fuerte, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira, nos habla acerca de la gran cena. La cena es la muerte, los enemigos que van a quedar tendidos en el suelo, que no van a tener sepultura. Las aves van a ser las encargadas de limpiar la tierra, devorándose a esas carnes de seres humanos muertos que se atrevieron a enfrentar al pueblo de Dios y enfrentar a Jesucristo. Y aquí nosotros nos encontramos al final ya de la gran tribulación, cuando ya se han desatado los sellos, se han tocado las trompetas, se han derramado las copas de la ira de Dios. Y ahora ya, como el broche de oro, viene Jesucristo que arroja al lago de fuego y azufre al falso profeta y al anticristo. Muy bien, mis queridos hermanos. Hemos concluido esta